raíz cuadrada, aritmética, regla de 3, pesos y medidas, ecuaciones de primer y segundo grado. Y con eso, ¿lograste adivinar de qué se trata nuestro programa? Si pensaste en matemática, acertaste. Y si por otro lado no eres muy amigo de los números, te invitamos a conocer un poco más sobre matemática dentro de la perspectiva de quien tiene ella como un gran amigo. Quédate con nosotros que Educación está solo comenzando. Es un hecho. Matemática es una de las materias más temidas por los estudiantes. El nivel de complejidad y dificultad de algunos cálculos y la exigencia de la exactitud en todos los procedimientos pueden ser algunas de las muchas razones por las que esa disciplina no está necesariamente entre las más queridas dentro de un consenso general. Pero ¿percibiste que cuando a una persona le gusta realmente ama las matemáticas? Y nuestra pregunta es, ¿por qué será? Infelizmente los alumnos le temen a matemática, porque normalmente reciben una formación deficiente. Matemática tiene una importancia enorme en nuestra vida cotidiana. Utilizamos matemática en varios sectores de nuestra vida y los alumnos no alcanzan esa dimensión importante en la matemática. Muchas veces tuvieron su formación con personas no calificadas, personas que huyeron de matemática para hacer una maestría. Muchas veces en las etapas iniciales a ellos les gusta matemática y a medida que ella va creciendo, los conocimientos que deberían ser razonados y no memorizados, ellos pasan a tener pavor, odio por matemática. El problema de matemática es que todo el mundo tiene miedo de ella. Parece que es algo que no da para entender de forma directa y una de las cosas, cuando yo estaba en la séptimo año, yo aprobé séptimo grado. Yo tuve otra profesora que me tuvo un cariño muy grande para enseñarme y me dijo, André, tú tienes capacidad para aprender eso, y de alguna forma ella me hizo entender de que de hecho yo podía y me hizo entender que es posible aprender matemática. De allí, cuando yo fui al salón de clases, percibí que los alumnos tenían un desespero con la materia que no les gustaba. Así que yo asumí la siguiente postura. Voy a intentar hacer que los alumnos se enamoren por matemática. Matemática está presente en todas las áreas de nuestra vida. Creo que el profesor, cuando va a enseñar, debe pensar mucho en esa propuesta. ¿Cómo hacer que eso aflore en los alumnos? Por ejemplo, en situaciones del día a día donde una persona usa mucha matemática y ella puede ser trabajada de una forma muy buena, ya desde la infancia, es cuando vas a hacer, por ejemplo, una clase de cocina, donde debemos preparar una receta, y en esa receta tenemos, por ejemplo, 3 cucharadas de harina, 2 vasos de leche, 4 huevos, y esa receta, por ejemplo, fue pensada para hacer una torta de 2 kilos, digámoslo así. Pero digamos que yo quiero hacer una receta para 8 kilos. Entonces, ¿de qué manera puedo cambiar la proporción? Vamos a imaginarnos que vamos a hacer una fiesta en el salón de clases y necesito colocar un LED súper caro, especial de una diagonal, hacer una diagonal de un vértice al otro aquí en la sala, y necesito dar medidas de eso. ¿Cómo vamos a medir eso? Es difícil encontrar alguna cosa para medir, pero yo consigo medirlo de forma fácil hasta con pasos de mis 2 lados, hasta que pueda obtener un triángulo. Les dije, vamos a hacer la cuenta de eso, así que hicimos aquella idea de que íbamos a hacer una fiesta, esto, lo otro, para ver cuántos metros de LED íbamos a necesitar comprar para esa fiesta que planeamos allí. Colocamos en el papel y dio el resultado. De allí tomé una herramienta que tengo, una Treina Laser. Vamos a ver si es así mismo. Fui a un rincón de la sala, apreté el láser y dio exactamente el mismo valor de la Treina Laser, y les dije, miren, dio el mismo valor, y ellos quedaron asustados. ¡Wow! Dio todo bien, y yo les dije eso es matemática. Mas a gente não pode esquecer
No nos podemos olvidar que matemática es una ciencia y que por detrás de ella tenemos toda la teoría. Y por eso debemos intentar que eso no quede como, digamos, algo que no se puede aplicar en la vida real. Justamente lo que no queremos es restarle importancia. Estamos queriendo traer para el lenguaje de los alumnos, porque muchas veces los alumnos, en ese ejemplo de la cocina, lo ponen en práctica en su propia casa. Cuando você já entra no Fundi 1, você já começa... Cuando entras en el fondo de todo, comienzas a trabajar con instructores de matemática que muchas veces no tienen explicación directa, no tienen niveles de abstracción que van creciendo a medida que el niño adolescente se va desarrollando. El profesor necesita tener la habilidad, de hecho, de que en cada contenido que tratará traerlo lo posible al contexto del niño. Es ideal que por lo menos consigas comenzar una situación de aquello que el niño ve y es capaz de percibir en su día a día, en lo concreto, en el alumno o adolescente, y después vas trayendo para otros elementos en la estructura más abstracta y él va siguiendo ese desarrollo. Eu me lembro sempre das palavras do nosso educador Paulo Freire. Recuerdo siempre las palabras de nuestro educador Paulo Freire, que dice que desde el momento en el que nos levantamos, ya estamos haciendo matemática, porque miro el reloj, calculo cuánto tiempo tengo para bañarme, para desayunar, para ir a la escuela o para ir al trabajo. Todos esos cálculos que tengo que hacer para dimensionar mi día, ellos ya forman parte de mi razonamiento matemático. Aprender a observar la matemática no apenas como forma precisa de definición, sino también como traducción de varias situaciones de lo cotidiano. Son algunos de los motivos que atraen a los jóvenes para esta carrera en matemáticas. Directo de la ciudad de San Pablo vinimos a conocer a quienes son alumnos y cómo funciona esa graduación que prepara profesores para los salones de clase de todo el país. Nuestro curso comenzó en el año 2000 con 4 años de duración y en el 2003 la matriz fue modificada para 3 años por exigencia. Exigencia no, nos dieron la libertad de que las universidades puedan hacer el curso en 3 años. Lo que se estudia en la área de licenciatura en matemáticas son las materias que el MED determina que tenga. Tenemos la materia de análisis, geometría analítica, euclidiana, las álgebras, álgebra pura, cálculo. Y también están las materias pedagógicas, filosofía, sociología, que son necesarias para quien hace esta graduación. Desde cuando era criança, eu tinha facilidade em matemática. Desde que era niño tenía facilidad con matemáticas. Mi familia siempre me enseñó desde pequeño a gustar de los números y cuando llegué a la escuela esa afinidad, esa proximidad se fue acentuando con el pasar del tiempo. Al principio mi plano era hacer ingeniería petrolera y salí con esa idea de la secundaria, solo que en el momento de presentar la prueba de admisión no logré alcanzar la nota mínima para entrar en esa universidad federal, ya que no tenía condiciones de pagar una universidad particular. Pasó un tiempo, yo no logré estudiar, no logré entrar en la enseñanza superior y comencé a trabajar en el colegio adventista de allí, de Yacareí, que fue el mismo lugar donde me gradué. Después de unos meses en el colegio, percibí que lo que me gustaba era la escuela. Si hay alguna cosa que yo sé hacer bien en la vida, es ir a la escuela. Entendí que yo quería ser profesor. Allí estaba decidiendo si quería física, matemática, biología, cuál sería el área donde me gustaría especializarme. Y por matemáticas era algo que siempre me dejaba intrigado, queriendo más, queriendo conocer más. Era algo que me provocaba y decidí especializarme en eso. Yo inicié mi formación profesional a los 14 años en el SENAI, haciendo un curso llamado Mecánica General, que está relacionado en el área de industria, y a los 21 inicié Ingeniería Mecatrónica. Y por otros motivos y por otras prioridades tuve que parar el curso de Ingeniería Mecatrónica, que era mi sueño, pero siempre me encantó matemática. Matemática desde que tengo conciencia. Desde los 7 años, mi primera serie, o la antigua primera serie,
tuve mucha facilidad, mucha afinidad por matemática. Siempre me gustó mucho matemática y allí tenía ese sueño de cursar matemática. Me casé y otras prioridades, hijos, mi esposa también comenzó sus estudios de enfermería y ya terminó el año pasado, y ahí yo pensé, ahora es mi turno de realizar mi sueño. Esse gosto por aprender más. Ese gusto por aprender, a pesar de ser una materia que causa un poco de espanto, que las personas tienen dificultad, me instigó a querer ser un profesor de matemática para también proporcionarles a los niños y a los de secundaria y de enseñanza superior ese mismo gusto que yo tengo de mirar la matemática como algo interesante, que despierta interés y que tiene un amplio campo de actuación. Nuestro curso es de licenciatura, así que con la especialización que él sale, es una donde es apto a ser docente en la primaria, secundaria, en los cursos profesionales. Está apto para presentar concurso público y muchos lo aprovechan para otras cosas. Parten para ingeniería o parten para trabajar en el mercado, que es muy disputado para una persona que conoce de matemática en el mercado. Trabajar en compañías de seguro, empresas donde se hacen cálculos, previsiones. Es un mercado muy grande. Tenemos muchos alumnos que trabajan fuera del área. Aquí en la universidad trabajo con la disciplina de estadística, la cual es una disciplina que aborda la organización, el tratamiento de la información, y a partir de ese tratamiento de la información, de los datos, se toman decisiones en base a situaciones, y muchas veces situaciones de lo cotidiano. Trabajamos en relación entre variables, y esas variables pueden ser de diversos tipos. Si aumentó el precio de un producto, ¿cómo va a ser la búsqueda de ese producto? ¿Será que va a disminuir o va a aumentar? Dentro de la estadística, trabajamos con cosas que envuelven probabilidades, chances de acontecimientos de algunos eventos, y además trabajo con otra disciplina, que es una disciplina de fundamentación dentro del curso, que es la disciplina de cálculo diferencial e integral, que en síntesis, para entenderla, podríamos decir que estudiamos el comportamiento de las funciones. Y esas funciones muchas veces sirven para modelar los fenómenos de nuestra vida real. Por ejemplo, muchas funciones establecen modelos muy próximos de aquellos modelos que son los modelos reales, y que nos permiten elaborar probabilidades, por ejemplo, de cosas que aún no sucedieron. Particularmente menciono física en esas disciplinas durante el curso. Los alumnos aprenden contenido de física que son importantes para ser enseñados como profesor en la secundaria. Claro que los conceptos de física, de ciencia, son importantes eventualmente hasta para el profesor que va a enseñar en la primaria, una disciplina de ciencias, por ejemplo, que tiene contenidos de física bastante interesantes allí. E intento trabajar con ellos aspectos conceptuales y después entramos con formalismo matemático, porque dentro de un curso de matemática necesitamos tener esa estructura. Por eso exploro bastante el concepto, la idea, fenómenos físicos, qué es lo que sucede allí, para que ellos consigan saber bien, conocer bien las leyes, fenómenos y cómo todas esas cosas son explicadas por medio de los modelos que tenemos allí, para que ellos tengan la tranquilidad de colocar eso para el alumno de una forma accesible. Todo ese conocimiento y la estructuración matemática tiene que ver con la formación de ellos, cómo ellos están haciendo el curso de matemática, derivados, integradas, y esos elementos serán aplicados dentro de la formulación matemática. Porque la física es una ciencia que tiene a la matemática como herramienta, como una forma de escribir los modelos y contextualizar las cosas. Nuestra licenciatura tiene horas suficientes y prácticas suficientes para que el alumno practique física. Aún no sale calificado para eso. No puede participar de un concurso para física, no tiene esa posibilidad para él. Pero, por ejemplo,
La Secretaría de Educación aquí permite que si los alumnos no consiguen tener aula de matemática, ellos pueden tener aula de física, porque existe una carencia muy grande de profesores de física. Son pocas las carreras de física en este momento. Y ellos actúan por el número de horas que tenemos aquí en la carrera y por las prácticas que ellos también tienen en física. En el curso de matemática tenemos disciplinas a través de las cuales trabajamos los fundamentos y tenemos disciplinas donde trabajamos el carácter pedagógico, ya que el curso es de licenciatura y nuestro foco es la formación de profesores. Dentro de esas disciplinas, yo hago orientación de prácticas, donde mis alumnos reciben una preparación para que sus futuros alumnos puedan trabajar en la escuela junto con el profesor, observando la postura de ese profesor de matemática, participando de las clases y también algunas veces haciendo la organización de la clase, pero siempre con un plan en conjunto con el profesor, que llamamos en ese caso de supervisor en la escuela. Hoy tengo 41 años, estoy cursando el segundo semestre de matemáticas. Al principio fue más difícil, estuve algún tiempo lejos de la escuela tradicional con otra formación de teología, pero me gustaba, siempre me gustó matemática y estoy ahora en el segundo semestre con un poco de dificultad al principio. Hoy estoy encantado, es lo que yo quiero, tengo mucha facilidad. Venir a la UNASP fue una oportunidad que yo recibí de la red adventista. Después de que me formé, pasé 10 meses trabajando en el colegio y surgió la posibilidad de formar parte de un programa que se llama Escogidos para una Misión, que es para la formación de profesores que puedan trabajar en la red adventista después de graduarse, y para mí fue una respuesta a mis oraciones. Yo nací y fui criado por estos alrededores, tengo 41 años viviendo en la región. UNASP siempre fue una referencia para todos nosotros de escuchar hablar realmente de verdad. Tengo familia adventista, no soy adventista, pero no tienen relación con la iglesia, es una relación con el mérito que tiene la escuela en nuestra región. En esta región el sueño de todo padre es tener un hijo estudiando en UNASP. Es mi sueño también. Tengo un hijo de 5 años y mi sueño es ingresarlo aquí pronto. UNASP tiene esa referencia y yo vine a probar eso en la práctica y estoy sorprendido porque pensé que era una cosa y era mucho mejor de lo que pensaba. Estoy en el cuarto semestre del curso que tiene 6 semestres. En el desarrollo de 6 semestres comencé con mis prácticas este semestre y estoy haciendo un trabajo en la escuela de la municipalidad de la ciudad de São Paulo. Ya estoy teniendo esa experiencia de aprendiendo a dar lecciones con el profesor supervisando. Soy parte de un programa llamado PIB, que es un programa institucional de becas de iniciación docente, que es un incentivo que UNASP tiene en conjunto con el CAPS, que nos proporciona desarrollar talleres de juegos matemáticos para ser aplicados con las personas de la primaria y secundaria. Yo trabajo específicamente con el área de primaria, con alumnos de 6º y 8º año. Mi práctica docente está siendo incrementada a partir de esos programas que UNASP me está ofreciendo. La cuestión de matemática para mí fue muy interesante. La cuestión de matemática para mí fue muy interesante porque fue una carrera de la cual yo huí por mucho tiempo. Para que tengan un día, yo reprobé 2 años de matemática en la escuela y antiguamente la 4ª serie y 7ª serie, que ahora es 5º año y 8º año respectivamente. Siempre quise ser matemática. Allí comencé la vida académica con contabilidad, terminé contabilidad, fui a hacer teología. Terminé teología, hice historia, pedagogía, estuve huyendo de matemática. En eso trabajé con otras cosas. El último empleo que tenía antes de matemática, de ser profesor, yo administraba 2 constructoras. Para aquella época ganaba un salario razonable porque era una actividad en desarrollo en Brasil en aquella época. Pero yo tenía un problema conmigo y era el por qué vivimos, y yo creo que todos debemos dejar nuestra marca en el mundo. Aquella idea del legado, ¿no? Construir casa es una cosa buena, pero yo no consigo vender una casa a una persona de bajos ingresos, por ejemplo, pero sí a una que tiene dinero. Entonces mi relevancia para el mundo no era tan interesante y allí regresé y asumí el desafío de matemática. Comencé a hacer la carrera de matemática en el 2014. Fue un desespero porque yo estaba hace muchos años fuera de la escuela.
Pero presenté el examen de ingreso, pasé, fui y en cada clase que yo iba participando en el salón de clase me dejaba cada vez más loco por querer saber más y entender que la matemática es linda, que tiene todo el sentido y que no es tan difícil como las personas creen que ella es. En aquella época dejé mi empleo, aún estaba en el segundo año de la universidad, terminé el primer año de matemática y ya fui a dar clases. Y existe una cuestión en el estado de Sao Paulo que cuando ya tienes el primer semestre cursado, puedes ya actuar como profesor eventual. Y ese tipo de situación, y terminando el primer año, yo dejé la empresa que estaba trabajando como administrador y allí fue mágico. Y esas ganas de hacer una diferencia en la vida del alumno cambia todo. Innovar de alguna forma, haciendo con que el alumno pueda ver la utilidad de la teoría en la práctica, hace toda la diferencia. En el interior de Goiás, un profesor de matemática muestra que sumando fuerzas, el resultado no puede fallar. Aquí en el IABC nós temos proyecto. Aquí en el IABC tenemos un proyecto de oficinas de matemática básica. La propuesta de la oficina es rescatar el conocimiento de los alumnos. Tenemos alumnos de todas las regiones de Brasil y en función de eso es bastante heterogéneo el conocimiento en matemática. Vengo de Tocantins, Palmas. Aquí en la escuela tengo alrededor de un mes. Bueno, siempre tuve dificultad con matemáticas, no solo por el hecho de resolver un problema, sino porque no consigo entender, es algo que no entendía. Siempre se sumaba algo y yo pensaba, ¿por qué no entiendo? Y ahora entendí que es de matemática básica, que es algo que yo traigo desde el preescolar. Desde que estaba pequeña en la primaria, que tengo dificultades que nunca resolví, por eso creo que hoy tengo una mayor dificultad. Vengo de Mato Grosso del Sur, estoy en IABC hace 3 años y este año termino la secundaria. Matemática para mí desde que era pequeña tenía un grado de dificultad, tanto que en básica mi base no fue muy buena. Cuando llegué aquí fue difícil y ahora con la clase de matemática básica estoy superando esas dificultades pasadas. Con el propósito de rescatar esos conocimientos, fueron fundamentadas oficinas de matemática básica específicamente, donde el alumno, de una forma más simple, él puede entender con significado de esos conocimientos y rescatar esos conocimientos para dar secuencia a los diversos aprendizajes que tendrá en la escuela y en diversas áreas como física y química. 3 turmas que fundamentamos, una para el primer año. 3 clases que tenemos, una para el primer año de enseñanza media, otro para el segundo, otro para el tercero. Ahora, si un alumno en la clase de física o en la clase de matemática fue notado que ella tiene una carencia, entonces es llevada a orientación pedagógica y orientación lo va a inscribir en alguna clase para que él haga de forma obligatoria. El curso es gratuito y así la escuela corre con todos esos costos. Al final es también comunicado a los padres para que los padres apoyen esa iniciativa de la escuela. Y el alumno también, el cual no se notó una carencia, pero que aún así quiere participar, es abierta también para que él mejore, perfeccione sus conocimientos y allí practique sus conocimientos previamente estudiados. La oficina básica aquí en IABC es por la tarde. Ella es el horario opuesto en mi caso. Estudio en la mañana y 2 veces a la semana, 1 hora de clase por día. Es algo que voy aprendiendo con el tiempo y ahora tengo un profesor que es para mí. No es una clase con varios alumnos, es con pocos, son aquellos que están interesados en el mismo asunto. Por eso creo que es algo más fácil. Y el trabajo con matemática básica comienza por lo más simple, trabajar con números naturales, conjunto numérico, multiplicación, división, suma y resta, pasando por los conjuntos de los números racionales, trabajando en operaciones fraccionarias, números decimales, regla de 3, proporciones y escalar, hasta llegar al punto aparentemente más difícil.
trabajar las operaciones con polinomios dentro de álgebra, ellos no le ven mucho significado en aquello. Operaciones que significa variable X o Y. Por eso hemos intentado pasar ese significado de la matemática contextualizando las situaciones para que hagan un link de esos conocimientos con el día a día de ellos. La idea de volumen de diarias y cosas que ellos están usando en su rutina. El alumno presenta y tiene una mejor interpretación y consigue aplicar esas herramientas matemáticas con eficiencia para llegar a resultados correctos sobre esas cuestiones. Yo voy a cursar diseño de moda porque me gusta la parte práctica, montar, marketing, y veo la parte matemática para quien va a seguir estilismo, esa cuestión de calcular medida y todo. Este año decidí que quiero hacer algo en el área de ingeniería porque ahora me está gustando matemática y estoy viendo que no es un bicho de 7 cabezas como yo pensaba. Matemática básica es necesaria para casi todo en nuestra vida. Así como cuando vamos al hospital, llega el profesional de la salud y te dice, estás con un problema en el pulmón. Problema serio en el pulmón, tienes que resolverlo. Te dice, tienes que resolverlo y te deja ir. Puedes ir para casa, tienes que resolverlo. Ese es el paralelo a la cuestión de educación. Sería muy simple decirle a un alumno, mira, estás con un problema de matemática básica, puedes ir para casa, y la escuela no le da la oportunidad, no le da condiciones para que el alumno pueda resolver ese problema en matemática básica. Es muy importante que la escuela esté comprometida y ofreciendo oportunidades para rescatar aquello que el alumno necesita y así él pueda tener éxito en su vida académica y profesional posteriormente. Primer punto para cualquier profesor es el dominio del contenido. Yo creo que ese es un aspecto fundamental, pero ese no debe ser un aspecto único, dominar el contenido, sino que también pensar en esa cuestión del proceso enseñanza-aprendizaje, que es un proceso doble, porque al mismo tiempo que tengo que enseñar, también aprendo y me tengo que colocar en el lugar del alumno. Yo no quiero que ustedes sumen 1 más 1 porque eso la calculadora lo hace por ustedes. Yo quiero saber lo que ustedes están haciendo aquí. ¿Por qué haces eso? Que cuando yo te pregunte por qué haces eso, tú me respondas por causa de esto y esto, profesor. Allí ustedes están tornando seres pensantes, que es lo que yo más quiero que suceda, y veo eso sucediendo todos los días en el salón de clases. El mayor presente es ver eso sucediendo en la vida de los otros chicos. ¿Y qué tal? ¿Te convenciste ahora de la carrera de matemáticas? Si quieres volver a ver este programa y no solamente este, te invitamos a que puedas ingresar en nuestro YouTube o en nuestro blog donde están disponibles todos nuestros programas. Pero también te invito a que nos puedas seguir por el Instagram y por nuestro Facebook como Educación NT. Me despido, pero te invito a un próximo episodio de Educación, no te lo pierdas. Chao, chao.